despertar un día y descubrir que jurídicamente no perteneces a ningún lugar. No tienes acta de nacimiento, no puedes estudiar, no puedes trabajar de manera formal, no puedes votar e incluso no puedes salir del país. Y no porque hayas cometido un delito, sino porque el Estado decidió que nunca fuiste nacional. Esta es la historia de miles de personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana, cuya nacionalidad fue cuestionada retroactivamente. Hoy en este podcast a distancia analizaremos el caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año de 2014, que se denomina Personas Dominicanas y Haitianas versus República Dominicana. Personas que fueron expulsadas en el año 2014. Y para ello quiero agradecer a alguien muy especial, a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Nancy que vivió de manera directa este caso, que fue un caso que marcó un precedente en materia de nacionalidad, apatriada y discriminación. Gracias Nancy por haber aceptado la invitación y por habernos tomado la llamada en este podcast a distancia. Muchas gracias. Hola Romy, buenas noches. Pues muchas gracias a ti y a ustedes por tomarme en cuenta en su programa. Espero que mi historia deje una huella en este podcast e inspire a muchas personas a luchar por sus derechos y a hacer valerlos, ya que muchos de estas situaciones y problemas se ven día con día en el mundo y en la actualidad. Gracias, Nancy. Bueno, pues para empezar, quiero darles un contexto a nuestros oyentes sobre este conflicto, ¿no? El conflicto que surge cuando el Estado Dominicano, a través de reformas constitucionales y decisiones administrativas, negó la nacionalidad a personas nacidas en su territorio, a padres haitianos, argumentando que estos se encontraban en tránsito. Hay que recordar que este término de tránsito se refiere a personas que residen de manera habitual en un territorio. Y bueno, argumentaban que eso no se encontraban en este contexto. Posteriormente, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano aplicó retroactivamente un criterio restrictivo de nacionalidad, afectando a generaciones completas incluso. También la Corte, al analizar su fallo, tomó como referencia el marco normativo del artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla del derecho de la nacionalidad, el artículo 24 que nos habla de la igualdad ante la ley y el artículo 1.1 que nos habla de la no discriminación. También tomó como referencia algunos estatutos como de la Convención sobre el Estatuto, de las apatriadas y la Convención para reducir los casos de apatriada también incluso. Y también tomó como referencia algunos autores como Woodwin, quien ha sostenido o sostenía que la nacionalidad es un derecho humano básico que constituye la puerta de acceso a otros derechos. Y bueno, para comenzar con este pues programa, hay que escuchar a nuestra invitada, ¿no? Cuéntanos, Nancy, ¿cómo es que es tu niñez? ¿Cómo es que comienza todo esto? Pues mira, Romy, yo te voy a contar acerca de un poco de lo que es mi vida, de lo que a mí me sucedió y un poco de mi trascendencia de lo que me ha pasado. Mira, yo nací en Santo Domingo, fui a una escuela, canté el himno nacional de mi país. Mi acta de nacimiento decía que era dominicana, pero un día me dijeron que mis padres estaban en tránsito, que mi acta de nacimiento era irregular, que nunca fui nacional. Y es ahí donde yo me pregunto, entonces, ¿quién realmente soy? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué es lo que realmente he vivido? Y es cuando tengo muchos problemas en la actualidad. Claro, me imagino que tuviste muchos interrogantes. Bueno, siguiendo con el tema, también en algunas investigaciones que realizamos sobre el caso, nos mencionaban que el Estado Dominicano sostuvo que tenía soberanía en determinar quiénes son nacionales y quiénes no lo eran, conforme al principio clásico del derecho internacional. Em, ¿Cómo ves esto de la determinación de la nacionalidad? Pues mira, para mí la determinación de la nacionalidad es competencia exclusiva del Estado, ya que nuestra Constitución establece ciertos criterios muy importantes que son para nosotros los ciudadanos.
Además, nuestra regulación migratoria es un asunto de orden público y estos nos los están quitando nuestros derechos arbitrariamente que estamos aplicando en la ley y no nos los están tomando en cuenta como personas que somos. Claro, igual lo mencionábamos, ¿no? Creo que es importante reconocer que es ahí donde surge la tensión entre soberanía estatal y el derecho internacional sobre derechos humanos, ¿no? Porque al intervenir otro Estado o incluso pues la Corte Interamericana podrían argumentar que estaban violando su soberanía, ¿no? La doctrina contemporánea nos reconoce que si bien los estados tienen la facultad de regular la nacionalidad, esta no es absoluta, porque, bueno, ¿quién no nos dice que en algunas ocasiones pues las personas pueden hacer cambiar su nacionalidad, ¿no? Incluso nosotros como personas hay ocasiones en que, bueno, podemos ejercer este derecho de cambiar nuestra nacionalidad. También en nuestras investigaciones que realizamos, llegamos al punto en donde descubrimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado que la nacionalidad no puede ser negada de manera discriminatoria ni arbitraria, ¿no? Que fue lo que a ti te pasó, Nancy. Pues sí, Romy, mira, así como tú lo comentas, a mí lo que me pasó es que fue como un suceso de que todo lo que yo iba ocupando en la vida se me iba dando, por decir, sin mis documentos yo no podía estudiar, sin mi identidad yo no podía existir. Y es como ahora, o sea, sin mi identidad yo no existo. Sin mi nacionalidad soy invisible. ¿Por qué? Porque siempre van a tener que tener, tienes que tener como persona tienes que tener nacionalidad. Es una de las cosas más importantes que debemos tener. No me quitaron un papel, sino es que me quitaron mi vida jurídica, ya que es muy importante. Claro, es correcto decir que te quitaron la vida jurídica porque incluso la Corte analizó que la aplicación retroactiva de esta ley pues vulneraba el principio de seguridad jurídica y el derecho de personalidad jurídica. Entonces la respuesta es clara, sí hubo una violación a tus derechos humanos, Nancy, estamos muy de acuerdo contigo. Y bueno, pasando un poco a la sentencia, también para que nos platiques un poquito, solamente como dato importante, cuando bueno, se dictó la sentencia el 28 de agosto de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que, como primer punto, el Estado sí violó el derecho a la nacionalidad, como ya lo hemos mencionado anteriormente. También, bueno, como punto 2, dijo que existió una discriminación por origen nacional, que en este caso, bueno, tú eres de nacionalidad haitiana, pero pues no te dieron como tal una nacionalidad exacta, ¿no? Por decirlo de esta manera. Como punto 3 hubo una privación retroactiva al género apatriada. Y como punto 4 se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, que bueno, no te dieron las mismas oportunidades que los ciudadanos dominicanos, perdón, que incluso pues tú también los tenías, ¿no? Al decidir de qué nacionalidad querías ser, bueno, pues era un derecho que tú estabas eligiendo. Y bueno, pues siguiendo con lo mismo, hay que recordar que qué fue lo que hizo la Corte, ¿no? La Corte determinó restituir la nacionalidad, adecuar la legislación interna para que pues se cambiara este modo, ¿no? Que no volviera a ocurrir ni que se volviera a aplicar esta ley, ¿no? Que cambiaran esa ley para que pues no se volviera a aplicar a otras personas y no se les vulnerara pues igual sus derechos, ¿no? Y también se ordenó adoptar medidas para prevenir la apatriada. En su sentencia reafirma que la nacionalidad es un derecho humano en una concesión política, ¿no? O sea, el derecho, hay que saber que nuestros derechos pues los tenemos ya definidos, ¿no? Somos personas y tenemos como tal ya derechos. Entonces, no es una cuestión política, no es una cuestión que personas de altos mandos no los quieran quitar, no los quieran revocar. Entonces, los derechos humanos son muy importantes. Sí, considero que muchos de nuestros oyentes van a
coincidir con nosotros en que este caso evidencia una transformación fundamental en el derecho internacional, tanto privado como público, ¿no? Porque tanto intervienen particulares como interviene el Estado, ¿no? Entonces, en este caso, pues, al analizar un poco ya todo lo que llevamos hablando, la nacionalidad deja de ser un atributo puramente soberano para convertirse en un derecho humano protegido internacionalmente, ¿no? O sea, ya no solo es de manera interna, de manera nacional, sino que trasciende a manera internacional al intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, el Estado no puede intervenir para quitarnos ese derecho, sino que él tiene la facultad de conservar y de regularla, pero también tiene ciertos límites, ¿no? El principio de la no discriminación, la prohibición de la patriada, e incluso debe garantizar la protección de la dignidad humana. Desde una perspectiva crítica, el caso demuestra que la tensión entre la soberanía y derechos humanos seguirá vigente hasta nuestros días. Es algo que no se puede negar ni ocultar, pero el estándar interamericano nos dice que la persona es el centro del sistema jurídico, ¿no? Y creo que eso es algo muy, podríamos decirlo, con novedad, ¿no? O sea, las personas siempre vamos a ser el centro de la creación de las leyes, ¿no? Somos la causa del por qué se crean las leyes, ¿no? Y bueno, analizando también todo lo que ya hemos llevado al transcurso de este podcast, gracias a Nancy, creemos, ¿no?, que la nacionalidad no es un privilegio otorgado discrecionalmente, sino que es el reconocimiento jurídico de pertenencia hacia un lugar. Y cuando el Estado niega esa pertenencia sin fundamento legítimo de que actúe sin alguna causa justificada, no solo vulnera una norma, sino que rompe un vínculo básico entre el individuo y la comunidad política, quitando, como ya lo había mencionado Nancy, su vida jurídica, ¿no? O sea, se le violan muchos derechos, no tiene identidad y bueno, pues está de más decir que pues la nacionalidad es muy importante, ¿no? Pues sí, mira, yo puedo decir que la nacionalidad es muy importante, ya que de mi perspectiva yo te puedo decir que no pedí un favor, pedí que reconocieran lo que siempre fui, una persona con derecho a existir. Y creo que eso es muy importante en la vida de las personas que hemos sufrido o llevado una situación como la mía. Pienso que es lo único que pedimos, que nos reconocieran lo que pedimos, en este caso, pues nuestra nacionalidad. Sí, Nancy, tienes mucha razón. Creo que tu historia debería ser escuchada por muchos y gracias por haber venido al podcast porque eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a muchas personas con nuestro podcast Fronteras Jurídicas y bueno, porque cuando la ley calla, la justicia debe actuar, ¿no? Es un lema que tenemos aquí en el programa. Te agradezco, bueno, nuevamente te agradezco por haber participado en nuestro podcast, invitándote a que no dejes de inspirar con tu historia por la lucha de los derechos e invitar a nuestros oyentes a no incitar la discriminación por ningún origen de ningún tipo. Recuerde que el cambio empieza en nosotros mismos, mis queridos oyentes, y les agradecemos por escucharnos, invitándolos a que escuchen, como siempre, nuestro podcast cada miércoles a las 8 de la noche.